Bien, queridos, entonces hoy día vamos a comenzar con la clase número 14, donde la propuesta es que escriban un reportaje, ¿sí? Lo importante, para que queden registrados, no se olviden, es marcar presente en el chat. Así que ahora mismo, las personas que vienen llegando, tienen que colocar en el chat, ¿sí?, presente para que queden registrados en la asistencia. Ya chicos, el objetivo entonces está relacionado con el OA número 12 de los objetivos priorizados entregados por el Ministerio, y lo que se nos pide es aplicar flexible y creativamente las habilidades de escritura, ya adquiridas en clases, investigando las características del género antes de escribir y adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación, ¿ya? En este caso, lo que nosotros queremos hacer es escribir un reportaje, ¿ya? Ese va a ser nuestro proyecto de escritura. Y nuestro objetivo va a ser escribir de manera grupal, máximo 5 personas, ya, porque sé que hay gente que está como un poco complicada con el trabajo, así que me imagino que trabajar de manera grupal les aliviará bastante el peso laboral o estudiantil que pueden tener en este tiempo. ¿Ya? Escribir de manera grupal, entonces, un reportaje que tenga como destinatario el colegio, o la gente, mejor dicho, que participa en el colegio, nuestra comunidad educativa. Últimamente nosotros hemos estado viviendo cerca de nosotros hechos súper noticiosos que tienen que ver justamente con la pandemia, ¿cierto? Todos estamos pasando por situaciones muy, muy difíciles, algunas emocionales, otros físicas. Entonces, me parece que estamos muy cercanos de las noticias y que podemos escribir reportajes bastante interesantes. Lo que sí tienen que considerar es que este reportaje debe ser de interés para un público bastante diverso. Sabemos que la comunidad educativa eh, une a público infantil, así como también a público adulto. Así que ustedes tienen que ir pensando a qué tipo de personas va a estar dirigido su reportaje y qué tema de interés van a trabajar dentro de este, ¿ya? Lo importante que tenemos que considerar para escribir nuestro texto es el proceso de escritura, ¿ya? Esto no lo vamos a hacer en una sola clase, imposible, ¿sí? Tiene que haber una preparación de por medio. Nosotros hemos trabajado ante el proceso de escritura, así que ahora se los voy a recordar un poco de qué se trata, adaptado al género de reportaje, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir entonces es que el proceso de escritura parte con un acceso al conocimiento, como con una preparación del tema. Para eso ustedes lo primero que deben hacer es familiarizarse con el género discursivo que van a trabajar. Y le voy a preguntar acá a la Magdalena Drago. ¿Magdalena está aquí? ¿Magdalena? Sí, Sí. Magda, ¿qué género discursivo nosotros vamos a escribir? ¿Se acuerda lo que era un género discursivo? Así más o menos. Magdalena. Muy bien, aquí hay algunas personas que ya le están ayudando a Magdalena en el chat, y Fernanda, perdón, Zúñiga nos dice que corresponde al reportaje. Y efectivamente, acuérdense que el género discursivo, Magda, corresponde al nombre que nosotros le damos al texto según la estructura que va a tener. En este caso, o al estereotipo que persigue, en este caso, nosotros vamos a trabajar con el reportaje. Y la idea es que ustedes escriban un reportaje que sea de impacto o de interés para nuestra comunidad educativa, porque finalmente nosotros lo que queremos es que el colegio o parte del colegio lea este reportaje, ¿ya? Es decir, el texto que ustedes van a escribir va a tener un destinatario real. Por lo tanto, me parece que eso es mucho más atractivo todavía para poder construir un muy buen reportaje. Entonces, tal como decía su compañera, la familiarización con el género discursivo corresponde a reconocer las características del reportaje, ¿ya? Cómo se escribe, cuál es su estructura, qué tipo de lenguaje puede utilizar, cuál es su finalidad. Esas cosas yo las debo manejar bien antes de empezar a escribir un reportaje, porque si no, no lo voy a poder hacer.
Después de determinar las características del género, usted tiene que determinar el tema, ¿ya? En su grupo, se va a juntar, por supuesto, de manera online, y van a conversar acerca de qué tema podrían escribir. Ojo, que el tema no necesariamente tiene que ser un tema donde implique personajes conocidos o famosos, no, sino que recuerden que las noticias o los reportajes se construyen en base a historias que son de interés para la comunidad, pero que la pueden protagonizar perfectamente sujetos que son desconocidos. De hecho, la misión de ustedes es dar a conocer a esos sujetos, ¿ya? O a esas personas que protagonizan este hecho noticioso o este tema de investigación periodística. Y finalmente tienen que comenzar a investigar, ¿ya? Esta primera etapa es la que nosotros vamos a trabajar hoy día y vamos a profundizar mucho más en de qué se trata el proceso de investigación periodística, ¿ya? Después de esto pasan a la planificación y la idea es que ustedes después de que investigan, ¿cierto? Tienen sus entrevistas hechas, ustedes realizan una selección de la información más importante según el propósito que tenga el texto, según la finalidad. Recuerden que el reportaje también lo que busca es generar una reflexión en el lector. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar en qué reflexión quieren generar. Por ejemplo, si quieren hablar, no sé, del estrés que tienen los estudiantes en este momento por estar con clase online y bajo pandemia, y ustedes quieren que los demás reflexionen acerca de la nueva carga que tiene un adolescente en este momento. Ahora, ojo, que es distinto un adolescente a un niño, ¿ya? Así que ahí pueden ir variando como sus reflexiones. Todo su texto o la selección de información tiene que estar orientada hacia ese tema si es que fuese un tema de elección de ustedes. Lo otro que tienen que hacer es un plan de escritura. Lo que van a hacer es como ordenar la información, ver qué va a ir primero según la estructura del reportaje y qué información van a ir dejando para el final. También recuerden que los reportajes tienen mucha imagen, tienen recursos gráficos que se pueden utilizar, los cuales van a ser importantes para complementar su información. Quizás no necesariamente ustedes van a hacer solo entrevistas, sino que también pueden ocupar estudios que se han publicado hace poco acerca de alguna situación que ustedes han visto. Si tienen estudios, pueden publicar los gráficos de ese estudio y tratar de explicarlos dentro de su reportaje de manera simple, porque recuerden que esto es para todo público. Y después, una vez que ustedes planifican, hacen la estructura de su texto, pasamos a la textualización o a la escritura del reportaje, ¿ya? Bueno, todos nos manejamos con esto, sabemos que tenemos que escribir un texto coherente y cohesionado según el propósito que queremos obtener. Y finalmente tenemos la revisión y la reescritura, ¿ya? En la revisión lo ideal es que el texto sea leído previamente por un tercero y le diga a ustedes cuáles son los elementos de contenido y de redacción que tienen que mejorar, ¿sí? No es necesario que solamente corrijan la ortografía, sino que les pueden decir perfectamente que este párrafo quizás no es tan coherente con lo que dice más adelante, o quizás podrían contribuir más en algún tipo de información, pueden ir mejorando su texto, añadiéndole otro tipo de información que quizás es relevante para el lector. Por eso es importante la lectura previa de un tercero, para que nos pueda recomendar cómo poder mejorar nuestro texto. Muy bien. ¿Queda claro el proceso de escritura? Háganme así con sus reacciones, si va quedando clarísimo como el agua. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar a nuestra primera parte, que es acceso al conocimiento. La idea es que recordemos un poco de qué se trataba el reportaje y ahondemos en sus características. Recordemos que una de las primeras cosas que teníamos que hacer en esta etapa es familiarizarnos con el género, ¿ya? Y aquí le voy a preguntar a Matías Jara, que se había quedado dormido y acaba de llegar tarde. Matías Jara. Matías, ¿está ahí? Matías. Sí. Muy bien, Matías, vamos despertando entonces. Matías, ¿usted se acuerda del reportaje? Ah, ¿Se acuerda de los reportajes? sí. ¿Sí? ¿En qué consistía un reportaje? ¿Qué era lo característico de esto? La profundidad que le daba a un tema y aparte la investigación que había
de él, o sea que como en comparación a la noticia, pues era mucho más extensa, había una investigación más profunda, Muy bien. trasciende en el tiempo. Excelente, Matías, se está redimiendo por quedarse dormido. Efectivamente, como dice su compañero, una de las características principales del reportaje es que aborda temas que no necesariamente van a ser contingentes del momento, sino que van a mostrarnos como una investigación periodística mucho más profunda y que puede abordar temas pasados, pero que siguen siendo relevantes para nuestra comunidad, ¿ya? Otro elemento importante del reportaje tenía que ver con respecto a su estructura. Y en este caso, nosotros habíamos mostrado este cuadro, ¿cierto? De doble entrada, donde se muestra la estructura que debería tener un reportaje. El reportaje es muy parecido a la noticia en su estructura, con la diferencia que nos permite profundizar mucho más en un tema determinado. Sabemos que el reportaje es una investigación periodística que no tiene límites como la noticia, ¿sí? Debido a que obviamente la noticia responde a hechos que son más contingentes y que son efímeros, es decir, que viven durante un momento determinado, pero después dejan de ser noticiosos. Los reportajes no. Los reportajes buscan mostrar historias que son desconocidas para la comunidad y que son importantes para esta, ¿ya? Y que están a veces siendo desconocidas. La estructura entonces del reportaje tiene que tener obviamente su título, este debe llamar la atención del lector y sintetizar el tema del reportaje que aborda, ya no ser muy general, sino que están relacionados también con el propósito. Lo otro que tiene que tener su reportaje, ya, me acaban de avisar lo de Javiera Ramírez, ahí lo voy a dejar justificada, ¿ya? Lo otro, en el párrafo inicial, lo que busca es generar curiosidad en el receptor presentando el tema en el que se, en el que se dará inicio, ¿sí? Perdón, que me duele un poco la garganta. El párrafo inicial es como una especie de síntesis, ¿ya? Del reportaje. Se toma la idea más relevante, a veces pueden ser alguna cita dicha por el entrevistado o también alguna parte de la reflexión que ustedes quieran elaborar. Después tenemos el cuerpo del reportaje, ahí obviamente tenemos el desarrollo del tema donde pueden incluir citas, testimonios, sí, los testimonios son las entrevistas, ¿ya? Y también pueden incluir algunos otros estudios. Recuerden que el reportaje, a diferencia de la noticia, se nutre de diversas fuentes y de diversos recursos gráficos, por lo tanto pueden utilizar imágenes, gráficos, también estudios de distintas universidades, quizás para apoyar más su tema, se puede hacer, ¿ya? Por eso elegimos empezar con el reportaje, porque quizás es mucho más amigable también para trabajar debido a las diversas fuentes que pueden utilizar, tienen bastantes recursos. Y lo otro tenemos el párrafo final, ¿cierto? Donde se cierra el tema con una afirmación que deriva de lo comunicado y planteando una pregunta de reflexión o derechamente una reflexión propuesta por ustedes, donde explican o más que explicar, construyen un enunciado que habla acerca de la importancia de este tema para nuestra comunidad. ¿Se acuerdan que el reportaje que nosotros vimos, que era Volver a Bucear, hablaba mucho del tema del problema medioambiental y por qué los buffers eran importantes, era una importante contribución para la solución de este problema? Y era algo que a todos nos tenía que preocupar. Ese era como el objetivo del reportaje, de salir a bucear. Por lo tanto, ustedes deben ser ahí muy selectivos con respecto a lo que quieren lograr con su tema, porque eso va a marcar fuertemente la reflexión final en la cual ustedes van a tener que ahondar. Y finalmente, tenemos los recursos gráficos de apoyo. Recuerden que aquí ustedes pueden utilizar imágenes, pueden ampliar algunas citas, ¿cierto? Y ponerlas más destacadas o poner cuadros separados donde se muestre esa cita. También, como les dije, pueden utilizar estudios gráficos. Así que ahí hay un sinfín de fuentes que se pueden utilizar. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y la idea, que la tarea de esta semana, es que nosotros podamos determinar el tema, lo primero, ¿ya? Obviamente determinar el grupo con el que van a trabajar, pero determinar el tema es muy importante. Recuerden que los temas no son necesariamente temas que estén protagonizados, perdón, por una persona famosa, ¿sí? O ultramente conocida, sino que las historias de los reportajes están a nuestro alrededor. Recordemos que el
foco o el público que va a tener nuestro reportaje es la comunidad educativa, su propio colegio. Por lo tanto, los temas de interés para ustedes son temas también de interés para la comunidad. Así que me parece que ahí va a ser mucho más simple poder encontrar un tema. Hablen con sus familiares, hablen con las personas que están alrededor, porque quizás ellos también tienen información importante con cuál aportarle a ustedes y alguna historia relevante que quizás puedan encontrar. A veces en sus trabajos sabemos que no todos están teletrabajando, hay gente que se ve obligada a salir por distintas razones y quizás ahondar también en esas temáticas puede ser importante. También pensemos en los vínculos que tenemos alrededor. Nosotros tenemos acceso a psicólogos, chiquillos, profesores, gente que quizás en este momento también tiene hechos noticiosos que les pueden contar a ustedes. Yo obviamente, como voy a ser la persona que los voy a evaluar, no voy a poder participar directamente de sus reportajes, pero sí puedo pedirle ayuda a algunos profesores que puedan participar con ustedes y que les puedan contribuir también con información. Hay gente que quizás va a querer entrevistar a algunos. No sé, estoy pensando de repente al profesor de educación física, pensando que estamos en un momento donde nuestro cuerpo no tiene la posibilidad de ejercitarse de manera constante, entonces quizás también ahí podría haber un tema relevante que podrían tratar. También podrían entrevistar a las tías de párvulo para hablar acerca de cómo están los estudiantes más pequeños y cómo llevan ellos perdón, vamos a leer parte del chat, cómo llevan ellos las clases online, que es distinto a cómo la puede llevar un adolescente, ¿ya? Así que ahí es donde ustedes van a tener que utilizar mucho su creatividad para buscar el tema. Y a veces también pasa, chiquillos, que ustedes van en búsqueda de un tema, van a entrevistar a una persona y resulta que cuando entrevistan a esa persona se encuentran con otro tema que quizás es más relevante y también lo pueden cambiar. Esas cosas pueden ir variando en el proceso. Pero lo importante es que primero podamos definir y pensar en un tema determinado. Y para eso no nos queda de otra que hablar con nuestro entorno. Por eso también es importante que su trabajo sea de 5 personas aproximadamente, porque mientras más personas van a tener más contactos, ¿ya? Van a tener más redes donde poder buscar su tema de investigación periodística. Después de eso, después de que determinen el tema, ustedes tienen que investigar, ¿ya? Y aquí en la investigación nosotros tenemos dos elementos importantes. Lo primero son las fuentes directas. ¿Qué se entiende por una fuente directa? Esos sujetos que viven la noticia, que fueron testigos de esto, ¿ya? A esas personas, por lo general, nosotros la manera correcta de extraer información de ellos es generando entrevistas, sí, para ser aplicadas. Mientras que también tenemos otras fuentes, que son las fuentes indirectas, que consisten en la distinta bibliografía que existe sobre el tema. Por ejemplo, tienen que leer la mayor cantidad posible sobre el tema en libros, ¿cierto? Noticias, información web. Esas son fuentes que se le llaman indirectas porque, claro, no viven la noticia directamente, sino que simplemente escriben sobre ella o hablan sobre ella, ¿ya? Tenemos esas dos fuentes sobre las cuales nosotros podemos investigar. Y esto puede ser variado, no porque elijan fuentes indirectas no van a poder trabajar las directas. La idea es que puedan trabajar las dos y complementarlas al momento de escribir su texto, ¿ya? Y finalmente tenemos la aplicación de entrevistas y análisis de las fuentes. Una vez que ustedes seleccionan fuentes directas y fuentes indirectas, ustedes aplican entrevistas, seleccionan la información más importante, ya que les va a servir para su reportaje. ¿Se comprende esta parte, chicos? Si comprenden, háganme así con sus reacciones. O si tienen dudas, levante la mano para preguntar, por favor. Muy bien, excelente. Parece que vamos clarito hasta aquí. Perfecto. Ya, entonces, vamos a prepararnos para hacer este reportaje y la idea es que no solamente nos preparemos con las clases, sino que yo les voy a subir unos videos que a los cuales pude tener acceso a partir de un concurso que participamos con un estudiante hace unos años atrás que se llama El Mercurio de los Estudiantes. Y la gracia de esos videos es que les dan datos sobre cómo hacer entrevistas, cómo buscar un tema noticioso, ¿ya? Y son videos grabados por periodistas, por lo tanto son consejos que les van a servir mucho a ustedes para definir el tema, para seleccionar la fuente, para la aplicación también de las entrevistas, que es muy relevante. Y chiquillos, sin miedo a hacer este trabajo, porque en realidad se puede hacer. Acá yo les quise poner
este texto, que es una crónica que está publicada en la página del Mercurio, que es de Samuel Narbona, un estudiante que yo tuve en primero medio, ya con el cual participamos en este concurso, y él quedó seleccionado en la segunda etapa de este evento, y publicaron obviamente su texto, que estaba centrado en el primer templo Bahá'í en Chile. Esto lo escribí en el 2017. En ese momento era muy noticiosa esta crónica, pero más que contar sobre el primer templo Bahá'í, lo que él hacía acá era hablar de cómo se unían todas las religiones a partir del templo bahá'ísta y cuál era la relación del templo con la comunidad que estaba alrededor. Por lo tanto, si uno quisiera indagar más sobre la religión, o mejor dicho, la creencia Bahá'í, podría leer perfectamente ese reportaje, o esa crónica, mejor dicho, porque esa es la construcción de una historia. En este caso, queridos, como les digo, este texto fue escrito por un estudiante de primero medio. Ustedes pueden hacer buenos reportajes, lo importante es que lo hagan sin miedo, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, para poder hacer esto, finalmente, lo que vamos a hacer para la siguiente clase es que hasta el martes 14 van a tener la posibilidad de inscribir su tema. Tienen que determinar el grupo con el cual van a trabajar e inscribirlo. ¿Ya? Para eso yo voy a liberar un cuestionario en la plataforma donde les voy a preguntar cuál es su grupo de trabajo y posible tema, ¿ya? Porque eso lo pueden cambiar. Y después ustedes de manera grupal, no sé si lo van a hacer por WhatsApp o por Zoom o Instagram, van a seleccionar un tema, se van a poner de acuerdo, van a pensar en un tema, quizás alguien tiene un papá que esté como cercano a un tema relevante que usted quiera tratar, ahí es variado, va a depender de lo que usted quiera hacer. Seleccionan el tema, van a investigar un poco sobre el tema en fuentes indirectas, es decir, van a buscar información, ¿cierto?, en libros, en páginas web, en noticias sobre ese tema. Y la idea es que después determinen el entrevistado y van a crear entrevistas, ¿ya? Eso lo van a hacer durante esta semana. ¿Por qué? Porque el día, vamos a ver aquí, la próxima semana, no vamos a tener la clase con todo el curso junto, sino lo que vamos a hacer el día jueves, vamos a tener entrevistas personalizadas. Yo me voy a reunir con cada grupo, ¿ya? De manera diferenciada para poder hablar de su tema, de las fuentes que tiene, de la entrevista que creó, para que usted pueda realizar esta entrevista, ¿ya? Va a ser una clase mucho más personalizada, porque la idea es que ustedes tengan un apoyo en la construcción de su reportaje. Eso es como lo principal. Recuerden que el foco de nuestro reportaje es que también sea publicado, es decir, sea exhibido a la comunidad educativa. No es que quede solamente para nosotros, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de realizar un buen trabajo, una buena investigación, y para eso tienen que tener el mejor apoyo para que lo puedan lograr. ¿Sí? Queridos, entonces, antes de cerrar la clase, me gustaría saber si hay dudas con respecto a lo que hay que hacer para la próxima semana. Si no tienen dudas, háganme así con la manito. Si está todo ok. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ya. La Javiera Berríos. Una sola pregunta, Javi, para poder cerrar. Javi, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre las fuentes indirectas y directas? Espérame, lo tenía aquí. Recién lo estaba viendo. Lo juro. Ya, mire, que una es literal. Ah, no, espérese. Eso lo vi al principio de la clase o la clase pasada. No, ahora al principio de la clase. No, mis al principio de la clase no estuve, llegué a las 9:11. Ah, no se preocupe. ¿Quién nos puede recordar qué eran las fuentes indirectas y directas? Que lo vimos hace poquitito. Que ojo, aquí dice investigar el tema sobre fuentes indirectas. Entonces, si no saben, ¿cómo lo van a hacer? Buena pregunta. Diego Romero, ¿usted se acuerda? Diego Romero. Diego Romero. ¿Está ahí Diego? Diego no está escribiendo por el chat. ¿O no? La Fernanda Zúñiga dice, las directas son las entrevistas a personas que vivieron el tema o hecho noticioso. Muy bien, Fernanda.
Y las fuentes indirectas corresponden a investigaciones, chiquillos, y textos que abordan el tema, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de las medidas que hay que tener para salir en momentos de pandemia, deberían trabajar como fuente indirecta algunos estudios que hablen sobre esas medidas, ¿ya? Textos, buscar en internet, en libros. Y como fuente directa sobre ese mismo tema, tienen a una persona que se prepara para salir a trabajar, por ejemplo, en la época de pandemia, ¿ya? Ahí están esas variables entre la fuente directa, que es la que vive el proceso o el hecho noticioso, y la indirecta, que es la que estudia ese hecho o solamente escribe o habla sobre ese hecho, ¿ya? Chicos, entonces, si no hay más dudas y no hay más que decir, nos vamos a ver la próxima semana. Lo que sí es muy, pero muy importante, no olviden llenar hasta el martes 14 el cuestionario, porque así yo el miércoles les voy a mandar el link personalizado a cada grupo para poder tener nuestra entrevista el día jueves, ¿sí? Sin falta, chiquillos, no se les vaya a olvidar y vayan poniéndose al día, recuerden, con las actividades pendientes, porque el día 17 nosotros cerramos el proceso de evaluación, ¿ya? Así que estén muy bien, chiquillos, les mando un abrazo y que se encuentren muy, muy, muy bien con sus familias. Chao, chao, que estén bien.